Dios me lo bendiga, pueblo del Señor. Para mí es un privilegio poder compartir con ustedes el mensaje de esta mañana. Dice de la siguiente manera en el libro de Hechos, capítulo 2, continuando nuestro estudio, nuestra lectura bíblica. Así que si usted tiene su Biblia cerca, me encantaría que la pudiese tomar y leer junto conmigo, para que pudiera escuchar las palabras de Dios y para que las pudiese leer y para que de alguna manera pueda ver de que la palabra de Dios no está siendo alterada en este mensaje, sino que está siendo dada tal y como se nos ha presentado. Hechos, capítulo 2, versículo 1. Me encantaría poder leerlo hasta el 13. Y vamos a ver si con la ayuda del Señor podemos finalizarlo. Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno de ellos en nuestras lenguas en las que hemos nacido? Partos, medos, alamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene y de Roma, donde están los romanos. He aquí donde estos residen, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en otras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos, perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Están llenos de mosto. Amados hermanos, el día de Pentecostés es algo que todos nosotros conocemos, pero la llegada del Espíritu Santo saturando al pueblo de Cristo es algo que nosotros muchas veces no somos conscientes o no experimentamos algo similar como esto. Reconocemos el texto que acabamos de leer como la llegada, como el inicio de la iglesia, pero también, hermanos, como una poderosa verdad, el Señor nos habla de su poder obrando de una manera sobrenatural en la vida de los creyentes. Hay diferentes maneras de ver teológicamente este pasaje, pero yo quiero llevarlos también a que conozcamos este pasaje. ¿Qué dicen las Escrituras según las Escrituras? Para aquellos que no creen en el mover del Espíritu Santo, para aquellos que no creen que el Espíritu Santo está obrando, que Dios está manifestándose, yo les invito a que busquen aquel pasaje que dice, Hebreos 13:8, que dice que Jesucristo es el mismo de ayer y hoy. Y como en el texto pasado hablábamos que Jesucristo, que Dios Padre y Dios Espíritu Santo son uno mismo, ellos no cambian. Una característica muy común de Dios es que Él es inmutable, que Dios hacía milagros, que Dios hace milagros y que Dios seguirá haciendo milagros. Que tú te hayas salvado es un milagro de parte de Dios en el cual obró a través del Espíritu Santo. Y hoy yo quiero hablar de eso, tu vida. Yo quiero hablar del Espíritu Santo. Yo quiero hablar de cómo tomó el control de estas vidas. Y cómo cuando Dios dice que callan, callan. Y cómo cuando Dios dice que continúen, continúen. Y cómo Dios dice también y cómo Dios puede establecer también estas mismas lenguas que depositó y que puso en este momento, en este grupo, también de alguna manera las estableció en grupos permanentemente. Y gracias a ello hoy tenemos muchas. Porque cuando hablamos en lenguas, escuchamos y decimos de esta manera:
lenguas se refiere a lenguas celestiales, a lenguas angelicales, a lenguas no comprendidas por nadie en el mundo. Déjeme decirte, hermano, que no es que te quiera llevar la contraria, pero la palabra de Dios me enseña algo diferente. Mire que aquí dice que le repartieron, vamos a leerlo porque no quiero ni siquiera agregarle ni ponerle ni una cuota. Que sea el Señor mismo convenciéndote, trayéndote convicción a tu vida de lo que Él es y de cómo Él obra. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes, valga la redundancia, unánimes juntos, dice aquí en la palabra de Dios. Algo pasa cuando el pueblo de Dios se junta, algo sucede cuando nos organizamos, algo sucede cuando nos ponemos en un mismo sentir y decimos, vamos a orar, vamos a cantar, vamos a ayunar, vamos a alabar a Dios. Cosas pasan, hermano. Cosas pasan cuando tú te reúnes a hacer y te reúnes a participar con el propósito por el cual fuiste creado. Tú fuiste creado para tener relación con Dios. Así que cuando tú dispones tu tiempo para relacionarte con Dios, cosas pasan. El Moisés que bajaba de la montaña, el Elías que tenía conversaciones con Dios, no era el mismo Elías que cuando nunca las había tenido. Y hoy yo quiero animarte, hermanos, que te unas a conversar con Cristo, que te unas a tener conversaciones con el Señor, que te unas en el cuerpo de Cristo, con tus hermanos, a alabar, a cantar, a adorar, a buscar en su presencia su rostro. Mire lo que dice el versículo 2. Y de repente estaba todo tranquilo, estaban mis hermanos nada más haciendo lo que deben de hacer, unánimes, una coinonía, compartiendo entre ellos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Hace unas semanas atrás, yo no sé si se acuerdan, cantamos un canto que dice: tú lo llenas todo, tú lo llenas todo, tú eres el centro y el universo te adora. Y hoy quiero invitarte, hermano, a que te reúnas a adorar al Señor como estaban todos unánimes, porque Él lo llena todo. Jesucristo lo llena todo en tu vida. El Espíritu Santo lo llena todo en nuestras vidas, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Hermano, ¿sabe qué yo más quiero? Yo lo que quiero es ver iglesias llenas. ¿Sabe qué yo quiero? Pero no llenas de personas, no se equivoque. Yo quiero ver a las personas saturadas del Evangelio. Yo quiero ver a las personas saturadas de algo. Ese algo, ¿saben qué es? ¿Ustedes saben qué es ese algo? Quiero que el Espíritu Santo pueda ser vivencial en la vida de cada creyente cuando se han unido con un mismo sentir. He visto marketing en las iglesias, he visto propaganda en las iglesias, he visto discursos políticos en las iglesias, pero ¿saben que yo no he encontrado la iglesia histórica? ¿Saben que yo no he encontrado aquellos que se reunían con esa pasión, que tenían las mismas cosas en común y que amaban a Cristo y que lo daban todo por amor a Cristo? Yo eso es lo que no he encontrado. Pero hermano, pongo un rótulo hoy aquí, les digo: se busca creyentes que adoren en espíritu y en verdad. En espíritu, porque Dios es espíritu, y porque el Espíritu Santo se comunica con estos. Vino sobre estos que estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas, repartidas como de fuego. No le piden a Dios fuego, vuelen cojo, porque algunos andan pidiendo fuego, y en las ocasiones en lo que la Biblia se presenta el fuego, muchas veces es para que Dios pueda manifestar su ira sobre aquellos que se han comportado mal. En Sodoma y Gomorra descendió fuego, pero no fue del Espíritu Santo, no fue de esta manera, fue por castigo, fue para castigar, fue la ira de Dios. Así que cuando pidamos fuego o pidamos: Señor, dame lenguas como de fuego, tengamos cuidado,
Porque aquí está dando una descripción, está describiendo nuestro hermano que ha escrito, nos está diciendo cómo de, no está diciendo de, cómo de, está diciendo parecido a esto, sentándose sobre cada uno de ellos. Me quedaré con la palabra que trae más controversia. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, lenguas. Si yo me voy al libro de Génesis y me voy a mover brevemente, capítulo 11, yo recuerdo una escena. ¿Ustedes se acuerdan de la Torre de Babel? En la Torre de Babel, hermanos, ahí se nos habla también que fueron repartidas, todos teníamos un idioma, pero luego el hombre se estaba reuniendo para poder hacer una torre y ser como Dios y alcanzar a Dios, llegar ahí, conocerle. Habían hecho sus planes. Pero ¿qué dice Génesis 11? Dice Génesis 11:6, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen una sola lengua, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua. El que repartió diferentes lenguas confundió la que había como una lengua establecida. Yo no sé qué idioma hablábamos antes. Algunos hablan que podría haber sido algo parecido a un hebreo muy antiguo, algo muy semítico, algo de lo cual actualmente ya no se habla. Es una lengua muerta definitiva. Entonces dice el 7, ahora descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Lenguaje y lengua. Cuando se habla de esto, hermanos, en la actualidad lo conocemos como idioma. Uy, no, hermano, ¿cómo crees? Sí. Hermanos, los ángeles cuando hablaron en la tierra, porque algunos dicen que son lenguas angelicales, las que vemos en Hechos, les haré saber que los ángeles cuando hablaron a María, hablaron en un idioma, no en una lengua no entendible. Los ángeles en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová, que es Jesucristo mismo, no habló en un idioma que no entendiesen. Habló en un idioma que entendiesen en ese momento. Siempre que se presentó un ángel, el mensajero, si el mensajero traía un mensaje que no pudiese haber sido entendido, entonces no hubiese sido funcional para ellos. No tiene sentido. Pero sí, cuando son idiomas. Así que en el Antiguo Testamento Dios usó idiomas para comunicarse. Así que teníamos un solo idioma y luego intervino el Señor y puso diferentes idiomas. Ahora, ¿tú qué hablas? ¿Español o inglés? ¿O francés o italiano? ¿O portugués? ¿O qué hablas? Pero Dios ha establecido estos idiomas a cada una de las personas, y por ende desde este entonces nosotros hablamos diferentes idiomas. Pero ¿sabes qué? Dios quería comunicar que el Evangelio, quería que llegase a los oídos de cada uno, no solo ya para el pueblo judío, no solo para los que entendían el hebreo y el arameo y el griego, no, el griego como idioma para los gentiles. Ahora dicen que las lenguas fueron escuchadas en diferentes idiomas. Ve conmigo ahí mismo en Hechos, ya que estuvimos en Génesis capítulo 11. Pero regresando al libro de Hechos, vemos de que personas de diferentes lugares del mundo comprendieron lo que es las lenguas. ¿Qué Dios estaba haciendo con todo esto? Dios estaba dándonos a entender de que su mensaje sería escuchado en todas las naciones, y solo va a ser posible a través del Espíritu Santo. Alguien que no sea portador del Espíritu Santo no puede llevar este mensaje. Por eso tenemos misioneros en cada rincón del mundo. Probablemente todavía no hablan el idioma y algunos están aprendiéndolo, pero tienen al Espíritu Santo, que es el maestro por excelencia de comunicar la verdad. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hermanos, las lenguas no es algo que tú tienes, sino el Espíritu les daba para que hablasen.
Tú no hablas lenguas de tu propio gusto y parecer cuando se te pega la gana, sino cuando se te da. Algunos dirán, bueno, porque muchos entienden este pasaje como el bautismo del Espíritu Santo. Hermanos, el bautismo del Espíritu Santo se da una sola vez. Es diferente al bautismo en aguas. Este es el Espíritu Santo que proporciona el Espíritu Santo precisamente. Es el sello, es una marca que nos habla de quién le pertenece ahora a Cristo. Pero la pregunta es, si esta es una marca y una señal que todos los creyentes deberían de hacer. Porque Jesucristo, cuando vino el Espíritu Santo sobre él y fue bautizado ahí en agua y se presentó la Trinidad, dijo, estaba Cristo, dijo Dios Padre, este es mi Hijo amado, y el Espíritu Santo descendió como paloma, no una paloma, en forma como de paloma. Cuando vemos esta Trinidad aquí junta, el primer ejemplo de que si las lenguas, de que si debería de ser un hecho sí o sí, de que cuando alguien es bautizado en el Espíritu Santo debería de hablar en lenguas, entonces Jesucristo tuvo que haber hablado en lenguas. Número 1. Número 2, tampoco miramos a los apóstoles hablando en lenguas. Aquí nos dicen que descendieron lenguas, pero sobre todas las personas que estaban en ese lugar. Estaban hablando, los judíos estaban hablando en idiomas desconocidos. Estaban hablando aquellos seguidores de Jesús, aquellos que estaban reunidos para alabar. Estos fueron tocados. El pueblo de Dios fue tocado para hablar en lenguas de otras. Pero hermanos, nos habla del inicio de la iglesia, de este texto, pero también no nos está hablando de que cuando uno es bautizado debería de empezar a hablar en lenguas. Muchos se van a ir al cielo y muchos se van a ir al infierno con toneladas de lenguas falsas. Y muchos van a estar adorando al Señor en la única lengua que ellos conocen y manejan. Si tú hablas en lengua, gloria a Dios, porque yo creo que Dios puede usar las lenguas. Porque yo creo que Dios puede usar los idiomas para comunicar una verdad a tu vida espiritualmente, para comunicar una verdad a tu vida vivencialmente, actualmente. Pero hermanos, tampoco le metas a alguien de que si no habla en lenguas no es salvo. Porque quien dice quién es salvo no, es Dios. Tú no lo salvas, ni tampoco, porque el hermano hasta puede fingir que habla en lengua, por decir que quiere ser salvo. Y eso no lo va a salvar. Quien salva es Cristo, no las lenguas. No te confundas. Dios, a través del Espíritu Santo, está sellando. Pero la Biblia no me dice, como muchos creen, que hablar en lenguas es entonces la respuesta o lo que debe de esperarse para cuando uno es o no es salvo. Porque a mí se me enseña así y te lo digo. Y podríamos hablar de esa manera. Puedes decir, hermano, no estoy de acuerdo con usted. Está bien, no tiene que estar de acuerdo conmigo. Pero no estoy de acuerdo conmigo, estoy de acuerdo con la palabra de Dios. Eso es lo que yo pido. Esté de acuerdo con la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero bueno, podríamos hablar otro día sobre lo que dice Corintios sobre las lenguas. Pero no es el tema. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo en el 4. En el 5 moraban entonces en Jerusalén judíos varones, piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y echó este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Hermanos, cada persona tiene un idioma del corazón. Y no hay nada mejor que a un hermano americano le hable a alguien americano. Que le hable a alguien en su propio idioma. ¿Me entienden? A esto me estoy refiriendo yo. Hablar en el idioma correcto, al corazón. El Espíritu Santo vino para que los hermanos manifestaran las verdades y las dijesen en ese momento, en el idioma de su corazón. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Oye, ¿cómo el hermano hondureño puede hablar italiano? ¿Cómo el hermano de República Dominicana puede hablar en francés? ¿Cómo? Y hecho este estruendo, dice el 7, estaban atónitos, maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno
en nuestra lengua en la que hemos nacido, en la lengua que nosotros amamos, en la lengua que comprendemos todo. Hermanos, usted puede hablarme un tema muy importante, pero si me lo habla en ruso, yo no lo entiendo. Pero hábleme en español las verdades de Cristo, y yo caeré de rodillas, quebrantado, porque sabré que son las palabras de Dios que me hablan. Por muy espiritual que sea un tema, si no es en el idioma en el cual tú has crecido, en el idioma de tu corazón, es muy difícil, no imposible, es muy difícil que una verdad penetre. Dice luego, menciona los nombres de los lugares y las personas, sus procedencias. Dice, partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ojo, estaban hablando cualquier babosada, estaban hablando las maravillas de Dios. Si alguien está hablando y no está hablando las maravillas de Dios, cállale la boca. Cállale la boca. Podríamos hablar, es un tema en el cual hay mucha enseñanza, pero incluso déjenme decirles que hasta los que sirven a Satanás hablan en lenguas, así que eso no es una manifestación, solamente podríamos tomarla como el Espíritu Santo. Dios lo puede usar, Satanás también. Ustedes saben que Él quiere ser como Dios, Él quiere copiar, Él viene a matar, hurtar y a destruir. Así que muchos podrían meterse, hijos de Satanás, a una iglesia y ustedes aplaudirle creyendo que son las lenguas de Dios, porque no tienen al Espíritu Santo. Porque si tuviesen al Espíritu Santo, supiesen qué es de Dios y qué no es de Dios. ¿Me están entendiendo? ¿Me están captando? Se necesita el mismo Espíritu Santo para reprender las obras de Satanás. Se necesita el mismo Espíritu Santo para saber qué es de Dios, quién es pueblo de Dios y quién está hablando algo de Dios. Pero lastimosamente se levanta un montón de disparates y muchos que están diciendo, ay, que Dios ha hablado. Y a veces ahí no está morando Dios. Me da pena. Me da pena. Busca el rostro del Señor para que puedas identificar estas verdades y no estés celebrando a todo aquel. A veces le estás celebrando a aquel que está en fornicación, aquel que está en adulterio, aquel que ha sido un violador y que no se ha arrepentido, porque Dios perdona todos los pecados, pero algunos continúan en pecado en la iglesia y tú les estás celebrando y crees que es Dios y crees que Él es el Espíritu Santo, pero no. Y estas cosas solo se saben y solo salen a la luz cuando tú has estado cerca de la luz. Y estaban todos atónitos, perplejos. Así queda uno cuando Dios le ha hablado. Así queda uno cuando ha escuchado la verdad. Y diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Los otros burlándose decían, están llenos de mosto. Y algunos podrán decir, están borrachos, están locos. Ay, que no te llegue a tocar. Ay, que no te llegue a pasar, porque vas a ser uno más de estos locos. Señores, aquí hay uno que está hablando hoy la verdad, las palabras de Dios en tu idioma. No te burles de aquellos que sirven al Señor. Si no lo entiendes, cállate. Cállate. Estoy agradecido con el Señor por la oportunidad que me da de poder platicar con ustedes sobre este tema. Hay más que decir, hay más que tocar, pero les queda en sus manos la responsabilidad de escudriñar la palabra de Dios a fondo. ¿Qué tal si me acompañan orando? Soberano Señor, gracias. Gracias por esta mañana. Señor, te pido que toques el corazón de mis hermanos, así profundamente. Profundamente, tócales, Dios. Tócales y cámbiales para siempre. Padre, ¿sabes qué quiero ver? Yo quiero ver a esa iglesia unida, que se reúne a orar, que se reúne a cantar,
no que se reúne como un club social de amigos, un club social para poder pasar el tiempo, el rato. No, no, es más que eso. Se trata de la esposa de Cristo, se trata de tu iglesia, se trata de tus elegidos, se trata de los que tú has comprado con la sangre de Cristo, que se reúne a celebrar la resurrección, que se reúne a celebrar, Padre, que tú ahora reinas y vives por los cielos, por los siglos de los siglos. Dios, ahora tú reinas en gloria y en poder, y te alabamos, y los ángeles te adoran, y los querubines te adoran, y los seres vivientes también, Señor, y todo en el cielo se dobla ante tu presencia y te reconoce como el único digno, como el único. Y hoy reconocemos, Dios, que tú eres el único soberano. Mi alma te alaba y te glorifica. Sigue obrando más en mis hermanos. Quebranta, toca. Haz que su corazón pueda sentir, Señor, tu toque. Dales un corazón, un espíritu y una mente nueva, porque si no, no entenderán esto. Amén. Dios me les bendiga, que puedan tener un bendecido domingo. Estamos para servirle. Un fuerte abrazo.